La hormona tiroidea se encarga principalmente de regular el metabolismo, es decir, le dice a los diferentes órganos a qué velocidad tienen que trabajar, cuánta energía tienen que gastar. Cuando hay mucha hormona tiroidea todo funciona muy rápido, incluso si hay hipertiroidismo todo funciona demasiado rápido y uno va como una moto, gafas, pierde peso, tienes calor, el pulso te va rápido. Cuando hay hipotiroidismo todo va más lento, el metabolismo se ralentiza, tendencia a ganar de peso, tendencia a estar más cansado. Al final la hormona tiroidea afecta absolutamente a todo el cuerpo. Tengo que ir un poco en contra del típico gurú de cabecera que te puedas encontrar en Instagram, que por desgracia a nivel de tiroides hay muchísimo, ¿no? Hay gente diciendo, claro, el tiroides todo lo puede, ¿no? Tiroides, si hay déficit provoca unas cosas, si hay exceso provoca lo contrario, con lo cual siempre tienes al gurú de turno diciendo que el tiroides provoca no sé cuántas cosas y que yo con mi libro y mi pastilla te voy a salvar la vida. Yo tengo pacientes que me vienen, les diagnosticamos un hipertiroidismo, les quitan la sal yodada y mejoran. Y muchas, es típico, pues fíjate, yo que me tomaba sal yodada para proteger el tiroides. Te estabas causando un hipertiroidismo porque tú ya de base tienes algo. Ojo, que las analíticas excesivas encuentran cosas que no tienen sentido y acaban en más pruebas y acaban en más ansiedad y acaban en líos tremendos. Entonces aquí el reto de verdad es el diagnóstico. Es complejo. Y si ya ponemos la capa de lío de la información de internet, es una locura. Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy tenemos con nosotros al doctor Antonio Mas. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, un placer, aquí como siempre. Muchas gracias. Bueno, ya llevamos unas cuantas entrevistas. Hoy creo que traemos una que te va a gustar bastante y sobre todo a nuestra audiencia también le va a gustar bastante. Pero antes, bueno, ya le conocéis a Antonio como profesor, también como participante en muchas entrevistas que hacemos. Antonio es médico endocrino, especialista en tiroides, obesidad y diabetes. Y justamente de la tiroides es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Centrar la entrevista en la relación que existe entre los nutrientes y la función tiroidea. Vamos a abordarlo desde tres áreas. Primero, un repaso sobre los fundamentos y los mecanismos, luego la deficiencia, el exceso y patologías, y finalmente, pues, una pequeña evaluación clínica y algunas recomendaciones. Así que, Antonio, te lanzo la primera pregunta, ¿vale? Perfecto. Bien, ¿cuál sería la importancia del yodo en la síntesis de las hormonas tiroideas T3 y T4? Pues mira, esta es sencilla porque básicamente la importancia es que las hormonas tiroideas incluyen yodo en su composición. De hecho, esto es curioso, a la gente le sorprende, pero las hormonas tiroideas es la única función biológica conocida para el yodo. Se sabe que hay algunos otros órganos que captan yodo, pero no se sabe bien para qué lo utilizan. Que sí para un tema antioxidante, que sí para un tema antimicrobiano, pero realmente el único órgano que tenemos claramente definido que utiliza yodo por algún motivo concreto es el tiroides, que básicamente lo incorpora en su estructura. Ya que comentabas, ¿no? Tenemos la hormona T4 que lleva 4 moléculas de yodo y la hormona T3 que lleva 3 moléculas de yodo. O sea que te digo es sencillo porque cuando no hay yodo no se pueden sintetizar las hormonas tiroideas y por tanto lo que tenemos es un hipotiroidismo, que es un déficit de estas hormonas. En resumidas cuentas, sería como si queremos construir una casa y no tenemos ladrillos. Pues nos quedamos sin casa y si llueve nos mojamos. Totalmente. ¿Cómo influyen, Antonio, minerales como el selenio, el zinc y el hierro en el metabolismo tiroideo y en la conversión de T4 a T3? Bueno, cada uno influye de una manera ligeramente diferente, pero en resumidas cuentas, todos estos, veo que la pregunta la has afinado mucho, básicamente estos 3 micronutrientes están implicados en todo el proceso de síntesis, ¿no? Pues por ejemplo, el hierro está implicado o sea, forma parte de la tiroglobulina, que es un poco, a mí me gusta compararlo, es un poco como la mesa de trabajo sobre la que se construye la hormona, ¿no? Tú imagínate la hormona, pues eso, como una especie de bloque, ¿no? A base proteica, con las moléculas de yodo engarzadas, pues la mesa de trabajo es la tiroglobulina y la tiroglobulina lleva hierro. Si no tienes hierro, disminuye la síntesis. Se puede fabricar, pero disminuye mucho la síntesis de hormona tiroidea. El zinc, ahora no recuerdo exactamente de qué proteína, porque claro, o si actúa como transportador. Claro, como te decía, la síntesis de hormonas tiroideas es compleja. El zinc influye en otro proceso de la síntesis, acabamos en lo mismo. Si falta zinc, puede haber una tendencia a tener déficit de hormona tiroidea, hipotiroidismo. Y el selenio, esta sí que tiene miga porque influye a diferentes niveles. Primero, también influye directamente no tanto en la síntesis, sino en la conversión de T4 a T3.
La T4, que es la principal hormona que fabrica el tiroides, podríamos decir que es una prohormona. Es decir, es una especie de precursora de la hormona realmente activa, que es la hormona T3. La T4 ya tiene actividad y de hecho es la hormona más abundante en sangre y la que más le gusta gestionar al cuerpo, ¿no? Porque al final tiene menos efecto. Tengo una gran abundancia de hormona, parte de ella la tengo como guardadita y en el momento en el que el cuerpo necesita hacer un pico de efecto de hormona tiroidea, sencillamente lo que hace es parte de esa hormona T4, la transforma en T3 y ahí es donde entra el selenio. Es decir, en la activación para tener esa forma final de la hormona que ya es activa y nos va a dar la función que necesita. Pero aparte el selenio también está implicado, y esto ya no solo es a nivel de tiroides, sino es a nivel de todo el cuerpo. Por ejemplo, también está a nivel testicular, en el epidídimo, para proteger la formación de espermatozoides. El selenio también forma parte de una enzima que quizá te suene, que es la glutatión peroxidasa, que es una enzima encargada de detoxificar los radicales libres. Resumiendo mucho y simplificando, las diversas reacciones metabólicas, reacciones químicas del organismo generan como energía libre, moléculas inestables que tienen electrones sueltos y que van a reaccionar con aquello, con lo primero que se encuentren. Pero imagínate una molécula súper reactiva que toca una pared de una arteria, ¡pum!, la rompe. Que toca, no la rompe físicamente porque estamos hablando a nivel molecular, pero oxida, altera diferentes tejidos. La glutatión peroxidasa, digamos que barre esos radicales libres y necesita el selenio para funcionar. Entonces, esto se sabe que es especialmente importante en varios órganos, por ejemplo en el tiroides. El tiroides tiene una actividad oxidante muy potente y gracias a la glutatión peroxidasa, que incluye selenio, se detoxifica de todos esos radicales libres que genera la fabricación de hormona tiroidea. Y para rizar más el rizo, además el selenio está implicado a nivel de lo que sería puramente proliferación celular, es decir, fabricación de células, tanto a nivel celular global como a nivel específicamente mitocondrial. O sea, el selenio es absolutamente clave para el tiroides a muchos niveles, tanto protegerlo como permitir que directamente funcione. Hablemos ahora de las consecuencias que a nivel clínico que has podido observar en pacientes con alguna deficiencia en estos micronutrientes, sobre todo, ya que hemos comentado sobre el selenio, con una deficiencia de selenio. A ver, en el primer mundo, lo cierto es que encontrar una deficiencia de selenio es algo muy raro. Yo, de hecho, sí, quizá he visto algún caso, pero lo que es una deficiencia de selenio, FETEN, que hagamos un análisis y el selenio esté bajo, y por tanto aparezcan, digamos, complicaciones muy visibles, ¿no? Como un hipotiroidismo grave asociado a un déficit puro de selenio. Yo esto no lo he visto y probablemente no lo vea en mi vida. Esto es algo que vemos en el tercer mundo, donde sí que hay patologías de déficit nutricionales. Otra cosa es que esto sí que se ve más a menudo, es gente que no tiene los niveles óptimos de selenio y que esto puede ayudar, no entramos en un rango de mal a normal, sino un pasito más allá, ¿no? De normal o fallo leve a una glándula tiroides optimizada que pueda trabajar como toca. Entonces, básicamente lo que vemos es síntomas de hipotiroidismo leve. Tampoco estamos seguros, porque esto aquí tengo que ir un poco en contra del típico gurú de cabecera que te puedas encontrar en Instagram, que por desgracia a nivel de tiroides hay muchísimo, ¿no? Hay gente diciendo, claro, el tiroides todo lo puede, ¿no? Tiroides, si hay déficit provoca unas cosas, si hay exceso provoca lo contrario, con lo cual siempre tienes al gurú de turno diciendo que el tiroides provoca no sé cuántas cosas y que yo con mi libro y mi pastilla te voy a salvar la vida. Entonces, no estamos seguros tampoco de que realmente dar selenio a tope mejore excesivas cosas. O sea, para que me entiendas, te estoy hablando más desde el marco teórico, que sale de la ciencia, que sale de cómo funciona el metabolismo, pero no es tanto algo clínico que yo me encuentre en el día a día. Por lo tanto, a nivel teórico, pues lo que podríamos ver es un hipotiroidismo con los síntomas propios de hipotiroidismo. En la realidad, pues tenemos pacientes que parece que no acaban de ir bien con el tratamiento estándar de hormona tiroidea.
a los que no les encontramos ninguna otra causa de este malestar y parece que optimizar esos niveles de selenio pueda aliviarle los síntomas. ¿A qué me refiero? De forma resumida, los síntomas de hipotiroidismo son síntomas como de que todo va más lento. La hormona tiroidea se encarga principalmente de regular el metabolismo, es decir, le dice a los diferentes órganos a qué velocidad tienen que trabajar, cuánta energía tienen que gastar. Cuando hay mucha hormona tiroidea, todo funciona muy rápido. Incluso si hay hipertiroidismo, todo funciona demasiado rápido y uno va como una moto. Adelgazas, pierdes peso, tienes calor, el pulso te va rápido, tienes diarrea, todo acelerado. Cuando hay hipotiroidismo, que podría ser lo que en teoría provoca el selenio, todo va más lento. El metabolismo se ralentiza, tendencia a ganar de peso, tendencia a estar más cansado, a tener sensación de frío, tendencia al estreñimiento. Al final la hormona tiroidea afecta absolutamente a todo el cuerpo. Todo va más lento y tienes los síntomas derivados de que todo vaya más lento. ¿Que el déficit de selenio lo provoque? Si no, en el primer mundo un déficit de selenio claro que provoque un hipotiroidismo fetén, ya te digo, no lo he visto y no creo que lo vea. Que un déficit de selenio o no tener la cantidad de selenio optimizada pueda hacer que no tengas la función tiroidea optimizada y esto dar algún síntoma parcial que se confunde con otras cosas, porque claro, a veces son síntomas leves. Claro, es un hipotiroidismo leve, casi indetectable en la analítica, o es que no duermes bien, es que tienes estrés, es que no estás bien nutrido, es que no haces ejercicio. La línea es tan fina que yo no me atrevería a decir directamente que un déficit parcial de selenio te provoque algún síntoma. Empíricamente podemos pensar que sí y a partir de aquí tener estrategias terapéuticas para aliviar al paciente, que siempre es el objetivo. Pero tanto como decir que esta es la causa de este síntoma y por tanto al tratarlo lo vamos a resolver, no me mojaría tanto. Antonio, nos hemos centrado en el selenio. También quería preguntarte por el yodo. ¿Cómo puede el yodo, o una deficiencia del yodo, desencadenar hipotiroidismo? ¿Y cómo puede desencadenar hipertiroidismo un exceso de yodo? Claro, ojo, aquí tiene mala leche tu pregunta, porque es que el yodo tiene mucha mala leche con el tiroides. Resulta que el yodo ya no es una cuestión de que si tienes poco yodo pase esto, si tienes mucho yodo pase lo contrario. Es que también depende de la patología de base que tenga el paciente, ¿vale? Ya hemos dicho que el tiroides necesita una cierta cantidad de yodo para trabajar, porque al final las hormonas tiroideas, que es a lo que se dedica el tiroides, a sintetizar hormonas tiroideas, llevan yodo en su composición. Por tanto, lo lógico es, falta yodo, tendré hipotiroidismo. Vale, esto está claro. De nuevo, esto no es algo que veamos en el primer mundo. Ese déficit, ese hipotiroidismo por un déficit de yodo grave, esto se ve en países donde hay déficits nutricionales. O, esto sí que nos lo he dicho antes, también se puede ver en pacientes que tienen algún tipo de problema digestivo o que siguen algún tipo de dieta deficitaria. Claro, pues probablemente en un paciente con una anorexia grave, un bajo peso grave, sí que podamos llegar a ver déficit de yodo. Un paciente que tenga algún problema digestivo, de mala absorción, problema pancreático, problema de intestino corto, ahí sí que podemos ver un déficit de yodo. Pero sobre todo me refiero a que no lo podemos ver en población general. Tampoco lo podemos ver, o sea, tampoco hay un déficit, habitualmente un déficit nutricional tan grave como para que gente que sigue una dieta medianamente correcta tenga el déficit. Pero lo primero sería esto. Si tienes un déficit de yodo, habitualmente con origen en alguna causa detectable, podrías tener hipotiroidismo. Más frecuente sería en caso de embarazadas, mujeres embarazadas, que de nuevo ya no es que tengan un déficit claro de yodo, sino que no tengan el yodo a niveles óptimos. Aquí lo que sucedería es que resulta que el feto no tiene tiroides, no tiene su propio tiroides, hasta la semana 16-18 de gestación. Y resulta que en el desarrollo fetal la hormona tiroidea, el yodo, por tanto, es absolutamente imprescindible para el desarrollo del sistema nervioso central. En el grado máximo, algo que no existe en el primer mundo, lo que podría pasar es que un bebé hijo de una madre completamente hipotiroidea con un déficit de yodo grave tenga lo que se llama un hipotiroidismo neonatal, que es el cretinismo. La palabra cretino viene de aquí. Es una cosa muy grave, muy rara, que va con retraso mental, pues es una absoluta catástrofe.
Pero lo que sí puede pasar es en mujeres que no llegan a tener un déficit de yodo tan grave, que no llegan a tener un hipotiroidismo tan grave, tengan un déficit parcial y sí que haya principalmente problemas obstétricos, ¿no? Porque me voy por las ramas. El primer trimestre y un poco más de embarazo, el bebé para formar su sistema nervioso central necesita la hormona de la madre. Si la madre no tiene suficiente yodo, no va a fabricar la cantidad correcta de hormona tiroidea y el bebé puede tener un déficit parcial. Esto no va a provocar un cretinismo, por supuesto, pero sí que puede dar, estudios a gran escala dicen que puede haber un ligero déficit cognitivo, unos puntitos de descenso del coeficiente intelectual. No a nivel de retraso mental, pero bueno, sí que puede haber un poco menos de coeficiente intelectual. Y sobre todo lo que puede haber son problemas obstétricos. Niños prematuros, problemas de abortos y demás. ¿Vale? Ya te digo, esto no sería un déficit grave, sino sería un déficit no tan grave, pero en una situación donde los requerimientos aumentan, que es en el embarazo, por la peculiaridad de que justo el bebé necesita más la hormona materna cuando él no tiene feto, que es justo cuando se forma el cerebro, ¿vale? Y luego, lo que te decía, que al final me he ido por las ramas, la curiosidad de cómo afecta el yodo, el aporte de yodo, te lo digo por lo que me comentabas de si el exceso de yodo provoca hipertiroidismo. Sí. Ya no solo es que pueda provocar hipertiroidismo, sino que el exceso de yodo puede provocar un problema u otro en función de la patología de base que tenga el paciente. De modo que sabemos que pacientes que tienen autoinmunidad de base, anticuerpos frente al tiroides, y te recuerdo que el órgano más autoinmune de los humanos es el tiroides. Es decir, el anticuerpo más frecuente en la especie humana son los anticuerpos anti-TPO, que actúan frente al tiroides, con lo cual es muy frecuente. Te hablo de memoria, pero te diría que a lo mejor un 15% de la población tiene anticuerpos anti-TPO. Una barbaridad, una barbaridad. Claro, en estos pacientes, un exceso de yodo puede provocar lo que se llama el efecto Wolff-Chaikoff. Los tíos que lo descubrieron. Básicamente es un hipotiroidismo. Es agravar el hipotiroidismo. El tener estos anticuerpos es un factor de riesgo para presentar hipotiroidismo. Un exceso de yodo en esas condiciones, no un aporte de yodo normal, un aporte excesivo de yodo en ese contexto, puede agravar el hipotiroidismo, habitualmente de forma transitoria. Otra cosa es que, claro, el paciente ya iba camino al hipotiroidismo, esto lo agrava, lo acaba desencadenando y ya se queda, pero porque ya venía de antes. No es que lo provoque el problema, el yodo, no. Esto es un paciente que de base ya tiene esos anticuerpos, ya tenía una cierta tendencia al hipotiroidismo, ahora vas tú, le das exceso de yodo y lo acabas de desencadenar, ¿vale? Efecto Wolff-Chaikoff. Sin embargo, ocurre justo lo opuesto en pacientes que tienen o algún nódulo no detectado o bocio. El bocio básicamente es un tema, es una nomenclatura que se refiere a lo físico. Bocio significa aumento del tamaño de tiroides. El bocio más frecuente se da en poblaciones donde hay un déficit puede ser un déficit parcial de yodo en la dieta. También hay cierta prevalencia, cierta carga genética, pero el caso es que o por problemas de la dieta o por pequeños problemas en la cadena de sintetizar la hormona tiroidea, es decir, el tiroides tiene en toda su cadena de trabajo, hay algún pequeño fallo y el tiroides intenta compensarlo haciéndose más grande. ¿Vale? Es un tiroides que debido a un pequeño fallo en la cadena de montaje, él quiere arreglar las cosas, él quiere portarse bien, ¿vale? Entonces, claro, sin querer, de fondo se hace como una especie de tendencia a funcionar de más. Claro, basta que le des un aporte de yodo para que monte la fiesta, ¿no? Es un tiroides que lleva toda la vida intentando, ¿no? Esforzándose más de la cuenta por suplir ese fallo, ya sea en el aporte de yodo o ya sea en que hay un pequeño fallo enzimático en la fábrica de montaje de la hormona tiroidea, está ahí luchando para que le llegue una remesa de yodo. Pues entonces se desencadena el llamado efecto Jod-Basedov, se parece a la enfermedad de Graves-Basedov, que es un hipertiroidismo derivado de una sobrecarga de yodo en pacientes predispuestos, que tienen bocio, que tienen algún nódulo. De nuevo también te digo que esto no pasa por un consumo de yodo estándar, esto pasa por una sobrecarga de yodo.
Por ejemplo, esto pasa, es el típico caso que yo he visto varias veces a nivel hospitalario. Es gente que empieza un tratamiento con una medicación que se llama amiodarona. Es una medicación para arritmias cardíacas, que está cargada de yodo. Creo que tiene, ya no me acuerdo, pero no sé si son 10 o 100 veces más la dosis diaria de yodo. Es una barbaridad. Bueno, se llama amiodarona. O sea, es que está hasta arriba. Y luego también pasa con contrastes yodados, que son contrastes que dan para hacer pruebas radiológicas. Claro, son contrastes que van hasta arriba de yodo. Entonces, claro, ese aporte de yodo, cuando tú ya tenías una predisposición, porque tenías ese déficit crónico, ese bocio, ese nódulo latente, al dar ese aporte de yodo, lo desencadenamos. En la teoría se dice que a nivel nutricional también puede pasar, pues, gente que toma suplementos de yodo no recomendados, pero haría falta mucho suplemento, o también gente que toma muchas algas, pero de nuevo haría falta muchas algas concretas. Entonces, de normal no es algo que pase, ¿vale? Salvo estas excepciones. Pero sí que es verdad que esto hila mucho con el tema de las creencias de la calle, ¿no? Decir, uy, para que funcione bien el tiroides, yodo. Yo me tomo mi pastillita de yodo. Ojo, quizás si estás planificando un embarazo, te interese tomar yodo. Quizás si tienes un hipotiroidismo, o no te interese tomarlo, o primero tengamos que medirlo antes de tomártelo a las bravas. Y desde luego, si tienes un nódulo conocido o un hipertiroidismo subclínico, es una especie de hipertiroidismo, tendencia al hipertiroidismo, todo lo contrario. En esos casos, recomendamos reducir el aporte de yodo en la dieta. Tan sencillo como eliminar la sal yodada, ¿no? Yo tengo pacientes que me vienen, les diagnosticamos un hipertiroidismo, les quitan la sal yodada y mejoran. Y muchas, es típico, pues fíjate, yo que me tomaba sal yodada para proteger el tiroides. ¿Te estabas causando un hipertiroidismo? Porque tú ya de base tienes algo. Es decir, aquí va mucho, encaja muy bien lo del traje a medida. Porque el tiroides así nos lo dicta, ¿no? En función de lo que tenga de base, de qué pie coge, pues ahí tenemos que ponerle el papelito debajo de la pata, ¿no? Para compensarlo. Sí, sí. Muchas veces, Antonio, yo te voy a poner un caso porque yo tengo hipotiroidismo. Fue muy curioso. Yo no me encontraba cansado, me lo descubrieron con 17 o 18 años. Yo he sido siempre deportista, además entrenaba alta intensidad en atletismo y demás, en el gimnasio. Cuando me hicieron una analítica, porque me dolía la tripa, me salió 30 o 40 veces por encima del valor que tenía que tener. 30 o 40 veces, tenía 90 y pico, si no recuerdo mal. Yo no notaba nada realmente, no notaba ni que estuviese más cansado, ni que... no notaba nada. Después de medicarme y estabilizarme, tampoco noto nada. Entonces, ¿eso a qué se puede ver? Claro, porque una persona que se encuentre, pues que va como una moto durante todo el día, una persona que se encuentre muy cansada durante el día, a lo mejor puedes decir, oye, prácticamente me van a hacer las analíticas para ver si tengo tengo hipertiroidismo y hipotiroidismo, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de esas personas que realmente no notan nada, incluso con la toma de medicación de Eutirox? Claro, los síntomas de problemas de tiroides, hiper, en mi experiencia, aquí la cuestión es que son muy, muy, muy variables y dependientes de cada uno. Si tú no has tenido síntomas, también es verdad que cada uno tiene un poco los suyos, ¿no? El que, ostras, yo en cuanto me falta un poquito de hormona tiroidea me estriño. Pues en el futuro te faltará hormona tiroidea y te volverás a estreñir. Mi madre, que tiene también hipotiroidismo, dice, me noto en cuanto me paso un poquito del tratamiento de hormona tiroidea, me noto que me tiembla el ojo, ¿no? Porque la hormona tiroidea es adrenérgica. Enseguida me noto un poco más nervioso y me tiembla el ojo. Y se la autoajusta ella misma. Entonces, claro, como te decía antes, el tiroides todo lo puede, ¿no? El déficit de hormona tiroidea te ralentiza, el exceso de hormona tiroidea te acelera, pero claro, hay gente que ya vive acelerada o gente que ya es lenta de normal. Tú puedes ser el típico tío tranquilón, ¿no? Que no se cabrea por nada, y no tienes por qué tener un problema de hormona tiroidea. Es que tú eres así. Entonces, el problema con los síntomas de tiroides es que, claro, es verdad que también depende de la gravedad. Con una TSH de 90, lo normal es que te notes que no te puedes ni levantar del sofá. Pero fíjate en tu caso, pues un tío deportista joven que estoy en forma, no me lo noto nada. Yo tengo una amiga que se sacó el MIR y había engordado 10 kilos,
¿no? Estudiando para el MIR y pensaba, claro, el sedentarismo debe estar sacándome una oposición. Y cuando terminó la oposición, ostras, estreñimiento, 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 le hicieron y lo mismo, tenía un hipotiroidismo de caballo y no había notado nada y es más, se había sacado el examen con buena nota. Hay gente que en cuanto tiene un problema de hormona tiroidea, lo primero que notan es, ostras, tengo niebla mental, no me puedo concentrar, me leo 2 párrafos y ya me desoriento, no entiendo, es como que leo y no entiendo lo que leo. Sí. Claro, es muy, muy, muy variable entre personas. Puedes notar muchos síntomas, puedes notar menos. Lo normal es que se correlacione con la intensidad del déficit o del exceso, pero depende mucho de la persona. Y también pasa además, para complicar más el tema, que muchas veces se trata de síntomas muy inespecíficos, que son muy difíciles de detectar por los síntomas. Para que me entiendas, si tú te duele la garganta, tienes pus en la boca y fiebre, pues eso es una faringitis. Y eso está clarísimo. Has hecho así jugando al tenis, te duele el brazo y te duele aquí, pues tienes el codo de tenista. Eso es súper específico. Pero el tiroides, ¿qué provoca? Sobre todo un déficit leve. Estoy un poco más cansado. Me cuesta un poquito ir al baño. Engordo un poco. Estoy un poquito como más tristón. Son síntomas que tiene cualquier hijo de vecino. Cualquier mujer en la menopausia te va a decir que tiene esto. Cualquier estudiante pasando una mala racha de amores, una mala racha de exámenes, te va a decir que tiene esto. Son síntomas que cualquier anemia tontorrona, una mujer con la regla, anemia, ya le provoca esto. Entonces son síntomas que a nivel de entrevista con el paciente son muy difíciles de detectar. Entonces, cuando lo sospechamos, sobre todo en personas que tienen un riesgo de base, pues las enfermedades tiroideas son mucho más frecuentes en mujeres, son más frecuentes en gente joven, son más frecuentes cuando hay antecedentes familiares. Entonces, son más frecuentes en gente que tiene otras enfermedades autoinmunes, porque es la causa más frecuente de problemas tiroideos es autoinmune. Entonces, cuando hay síntomas que lo puedan sugerir y el paciente es alguien de riesgo con mayor probabilidad de tenerlo, es que la única solución es mirarlo. Y mirarlo tanto para decir, oye, parece que no, pero no vaya a ser que sí, como al revés. Como, ostras, ahí me viene la consulta, gente, que tengo un problema de tiroides, de tiroides, de tiroides, de tiroides, y todo sale normal. Ostras, parece que sí, parece que sí, parece que sí, porque es muy fácil relacionar cualquier síntoma con el tiroides. Si buscas en internet, todo es tiroides, pero luego resulta que no. Entonces aquí el reto de verdad es el diagnóstico, porque es que es muy difícil. Te digo, síntomas inespecíficos, que empiezan poco a poco, que a veces sí, pero parece que no, que a veces no, pero parece que sí. Es complejo. Y si ya ponemos la capa de lío de la información de internet, es una locura. Es una locura. Que hay asociaciones, canales, que si no me das no sé qué medicaciones, que no tienes ni idea, o eres un endocrino desactualizado. Cuando al revés, ¿no? Cuando a lo mejor justo te acabas de leer los estudios que dicen que eso no sirve, pero como en su núcleo dicen que sí, si tú no estás, ¿no? Esto es muy curioso, ¿no? A algún paciente se lo he dicho y me ha dicho, ostras, tienes razón. Otros se cabrean, ¿no? Es decir, tú me estás diciendo con tu criterio no profesional como paciente que tengo que darte hormona T3, por ejemplo. Sí. Y yo te digo que eso no sirve. Y como paciente me dices, bueno, es que claro, tú estás desactualizado, no estás al día. Y te digo, no, justo ayer me miré todos los últimos estudios. No estás actualizado. Claro, date cuenta de la paradoja. Como paciente, que no eres experto en el tema, si el médico no hace lo que tú dices, cuando tú te estás autodiagnosticando, es el médico el que no sabe. Aquí hay un problema de concepto, ¿no? Porque digamos que estás siendo tú tu propio médico sin saber. Entonces, atenta a las consecuencias. Quizá aciertas, pero quizá fallas. ¿Tienes la suficiente formación, el suficiente conocimiento como para ser responsable de lo que tú decides? Porque tú no estás yendo a un médico, entonces o sea, vienes, me pagas, pero no estás aprovechando lo que yo sé. Vienes, me pagas y me dices lo que tengo que hacer. Pues me estás regalando tu dinero, pero sin aprovechar mi conocimiento. Esto con el tiroides, perdona porque te pegue la chapa, pero es que pasa mucho. Pasa mucho. No, es interesante, es interesante. Yo a veces pues, estás un poco más cansado, lo que sea, siempre miras en internet o te sale alguna cosilla, siempre miras en internet. Yo ya he tomado la decisión de no mirar nada. Porque cada vez que me meto en internet, o sea, me agobio. Digo, joder, Claro. digo, ¿tengo cáncer? O sea, Sí. y todo parece que deriva ahí, ¿no? Bueno,
es que mucho ojo, porque esto hay estudios que lo han mirado. Claro, la forma en la que funcionan las búsquedas en Internet funcionan por palabras clave. Entonces, lo que buscas, si tú pones, por ejemplo, tiroides cáncer, no te va a dar problemas de tiroides relacionados con bocio, te da cáncer. Entonces, claro, la gente busca, me duele la oreja, ¿puede ser cáncer? Claro, eso te devuelve los artículos que dicen, en los que aparece oreja cáncer. Entonces, sí o sí, la propia sistemática con la que tú buscas, las propias palabras que tú utilizas, te están devolviendo lo que tú piensas. Entonces, no te está resolviendo una duda, te está enseñando lo que tú le estás pidiendo. Lo que le pidas, existe alguien que ha escrito que sí. Tú no vas a encontrar un juicio crítico cuando tú busques algo. Tú lo que estás buscando es precisamente lo que le has pedido a Google. Si tú pides oreja cáncer, eso está, oreja cáncer. Sí, 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 es un problema. Sí, sí. Sí, no, yo tomo la decisión de no mirar nada más, directamente voy al médico y que me tengan que hacer lo que me hagan. Yo confío 100%, ¿sabes? Es decir, muchas veces podemos pensar que por leer unos artículos o por hacer algunas búsquedas en YouTube tenemos la capacidad crítica para determinar si tenemos una enfermedad o no la tenemos y sobre todo qué medicamento necesitamos, ¿no? Y eso me parece un error, o sea, eso es lo peor que puedes hacer. Sí, sí. Vale, vamos a hablar, Antonio, creo que nos falta una última parte que queríamos comentar, que es la evaluación clínica y algunas recomendaciones que nos pudieras dar. Yo te voy a preguntar sobre lo que tú realizas. ¿Incluyes práctica de evaluación del estado nutricional de estos minerales en pacientes con disfunción tiroidea? Pues mira, lo cierto es que de entrada no. De entrada no, pero al final yo hago un poco lo que pida el caso. Es decir, el caso estándar, claro, es que estamos hablando de patologías realmente muy frecuentes, el hipotiroidismo muchísimo más frecuente que el hipertiroidismo, pero para las cuales tenemos un protocolo muy establecido desde hace muchos años y que pese a lo que dice la gente en internet, funciona muy bien. Es decir, cuando tú tienes un paciente con hipotiroidismo, el 99% de la gente tiene un hipotiroidismo, bueno, es el 95% de los casos es un problema autoinmune. Lo normal es que no haya ningún problema nutricional detrás. Ponemos tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea y más del 90% de la gente está perfecta con eso. Entonces, claro, es que es como si me dijeras, oye Antonio, cuando yo llego con todos los síntomas de catarro y lo que me tienes que recomendar es paracetamol y agua y curas a todo el mundo, ¿haces algo más? No, les doy paracetamol y agua. Ese es el tratamiento. Ahora bien, claro, cada paciente es un mundo. Y yo que encima trabajo online, con consultas de larga duración, que aspiro a hacer medicina muy personalizada y le dedico 1 hora a cada paciente, real, de reloj. Claro, a veces el paciente no me viene a ver a mí, no es la primera consulta que hace. Resulta que ella le han mirado esto, no han encontrado nada, le han puesto el tratamiento, se encuentra mal. Sabemos que en torno a un 10% de los pacientes, sobre todo mujeres, con hipotiroidismo, no acaban de encontrarse bien, pese a que todo parece que está bien. Es decir, el diagnóstico está claro, el tratamiento está claro, el control analítico dice que el tratamiento es correcto y aún así no se encuentran bien. Entonces ahí es donde yo miro estas opciones de segunda o tercera línea. Para que me entiendas, mi protocolo cuando yo tengo un paciente con hipotiroidismo es el tratamiento estándar que prácticamente siempre va bien. Prácticamente siempre. ¿Qué pasa cuando...? Claro, ahí no hay motivo para hurgar más y buscar más, porque el exceso de medicina es muy peligroso. La gente, no, como pacientes, siempre sobreestimamos las ventajas de más medicina. Oh, cuanto más analítica es mejor. Un clásico. Doctor, cuanto más grande la analítica mejor. Ojo, que las analíticas excesivas encuentran cosas que no tienen sentido y acaban en más pruebas y acaban en más ansiedad y acaban en líos tremendos. ¿Vale? Entonces no siempre más medicina es mejor. Por lo tanto, si el protocolo estándar va bien para la mayoría, ahí nos quedamos. Pero ¿y qué pasa cuando las cosas no van bien del todo? Pues entonces ahí miramos. Mi protocolo mental, cuando tengo un paciente con hipotiroidismo que no acaba de ir bien, que es el caso más frecuente, es, lo primero, ver que no haya ninguna red flag, ninguna señal de alarma. Oye, ¿hay alguna cosa rara? Una falta de apetito, pérdida de peso, fiebre nocturna, dolor en el pecho, me ahogo, cacas con sangre. ¿Hay alguna cosa rara que ya no es que me diga, oye, vamos a investigar más, sino ya es que le diga yo al paciente, oye, vete a urgencias? ¿Vale? Lo primero es ver que no haya ninguna bandera roja. ¿No hay señales de alarma? Vale, segundo paso.
¿hay algún hilo del que tirar? ¿Hay algo que me sugiera, por ejemplo, una cosa que me encuentro mucho? Mujeres jóvenes con anemia. El hipotiroidismo típicamente es de mujeres jovencitas. La anemia es increíblemente frecuente en mujeres jóvenes por la menstruación. Es que a veces es una anemia, que nadie te ha mirado. Pues lo primero es, oye, ¿algún hilo del que tirar? ¿Hay alguna otra enfermedad autoinmune? ¿Hay una anemia? ¿Hay ansiedad? ¿Tú haces deporte? ¿Tú te cuidas? Que esta es otra. A veces gente, es que estoy muy cansada, es que me encuentro muy mal. Me hincho a procesados, duermo mal, tengo ansiedad, no hago ejercicio. ¿Pero qué quieres? ¿Hacemos una analítica todo normal? ¿Cómo no vas a encontrar si lo raro es que te puedas levantar de la cama? Claro. Entonces, vale, no tenemos ninguna señal de alarma, no tenemos ningún hilo del que tirar, ningún hilo del que tirar. ¿Te cuidas lo suficiente? Entonces, básicamente todo esto porque es o lo más grave o lo más típico. Que a veces la gente quiere irse al final directamente. Ah, no, esto es selenio porque se lo he leído a un tío en TikTok. Dame selenio. ¿Y tienes anemia? Lo primero es curarnos en salud y eliminar riesgos descartando señales de alarma. Lo segundo es hacer un cribado, un estudio básico de salud. Lo tercero es que encima empezamos, yo suelo hacerlo de forma paralela. Es decir, oye, autocuidado, eres una máquina, cuídate como máquina, engrásate, comida, ejercicio, sueño, todo esto. Y cuando tenemos todo esto y aún así no mejoran las cosas, entonces nos vamos a los tratamientos más alternativos o con menos evidencia de eficacia. Por ejemplo, ahora para esta entrevista me he leído me ha venido muy bien porque hace años hice un trabajo sobre selenio y tal, y tenía un estudio pendiente que tenía que salir en 2022 o así. Lo publicaron 2023, lo acabaron publicando. El estudio Catalyst se llamaba. Un estudio muy importante en el que vieron si al darle selenio a gente con hipotiroidismo mejoraba la calidad de vida. Los estudios anteriores decían que no. Este era el estudio más grande hasta la fecha, que me lo acabo de revisar justo antes de hablar contigo. También ha dicho que no. Es decir, no hay mejora de la calidad de vida en pacientes con hipotiroidismo autoinmune al darles selenio. Ahora bien, hay evidencia empírica, reportes de datos, encuestas, subjetividades de pacientes que dicen que sí. Pues entonces lo podemos probar. Porque, oye, sabemos que a nivel biológico el selenio puede optimizar el tiroides. Si el paciente tiene déficit, primero lo miramos, no está en niveles óptimos y no encontramos, no hemos hecho todos los pasos de no hay nada y demás, pues oye, ¿por qué no vamos a probar un tratamiento con selenio? ¿Cómo vas de hierro? Típicamente mujeres jóvenes, vamos a dar hierro. ¿Cómo va el tema del pelo, el tema de las uñas? El zinc sabemos que ayuda sobre todo a piel y uñas. Por ejemplo, lo utilizamos en cirugía bariátrica. Cirugía bariátrica, pacientes que nos van a pedir 50-80 kilos, les damos zinc a todos. Claro, entonces, esos tratamientos de segunda, tercera línea, cuando valoramos riesgo-beneficio, oye, son los suplementos nutricionales con un bajo riesgo. Tenemos algún indicio de que hay algún déficit parcial y tal, y podemos mejorar. A lo mejor la probabilidad de mejoría es poca, pero tenemos poco que perder. Oye, lo valoramos como segunda o tercera línea. Entonces, ahí es donde yo analizo, ¿vale? Cuando todo lo demás, lo más puramente médico, validado científicamente, falla, entonces analizo y si hay un déficit o hay que optimizar nutrientes, entonces es cuando trato. Pero yo no hago el automatismo que hace el TikToker de turno, es decir, ¿tienes un problema de tiroides? Me acuerdo que un día me metí en un foro y salí escaldado. Una paciente entraba, oye, me acaban de diagnosticar hipotiroidismo, estoy muy cansada, ¿qué hago? El moderador del foro, era un foro en Facebook, un grupo de Facebook, automáticamente se pone, pues tienes que dejar la lactosa, el gluten, el azúcar y no sé y le mandaba no sé cuántos suplementos. Y yo me metí y dije, esto es una auténtica barbaridad. Dejar el azúcar, eso no le viene mal a nadie. Y ya, bueno, empezaron todos, ¿tú quién eres? No tienes ni idea, porque yo dejé esto y me fue muy bien, porque mi prima hizo lo otro, mi vecina. Con eso no puede discutir. O sea, con la experiencia de la gente no se puede discutir. Cerrar foro, bloquear, nunca más se supo. Yo ya no son cosas que el que quiera venir a mi consulta y discutir conmigo y saber mi opinión, yo se la doy. Pero yo no voy a ponerme a pelearme con pacientes que opinan esto, que opinan lo otro. Porque aparte es verdad que es un tema delicado, ¿no? Cada uno con su experiencia subjetiva. Es un tema delicado. Pero yo que soy responsable de hacer lo último que diga la ciencia, este es un poco mi protocolo. Voy por orden, de lo más importante, agresivo, grave, a lo menos. Y siempre metiendo una capa de sentido común y de no olvidar
también la parte de bienestar, no solo la parte más patológica, médica, sino, oye, come bien. O sea, no puedes exigirte a ti mismo estar perfecto si comes mal y no haces ejercicio. Es que no te lo puedes exigir. No, es que mírame a ver si tengo algo. Vale, ya te he mirado, no hay nada, ¿ahora qué? Ah, pues me voy a otro médico a que me haga una analítica más larga. Y ejercicio, no, es que no tengo tiempo. Así veo casos, así. Antonio, te voy a hacer una pregunta más, Dime. ¿vale? Sé que no me odies por hacerte esta pregunta. Ya sabes que alguna vez hay que meterle un poquito de caña, ¿no? Eh, Te pongo una situación, la nutrición es capaz de, ya sabes, las dietas milagrosas, ¿no? Un sistema nutricional puede curar el hipotiroidismo, el hipertiroidismo. No, rotundamente no. Rotundamente no. Pero vamos, esto es que no hay ninguna duda. Puedes optimizar pequeñas cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, una cosa que se ve relativamente a menudo es gente que tiene un pre-hipertiroidismo. Esto técnicamente se llama hipertiroidismo subclínico, porque tiene algún nódulo ahí. Los nódulos con el paso de los años tienden a hacerse autónomos, escapan a la regulación normal del cuerpo y en cuanto tienen tiroides, o sea, yodo, fabrican más hormona. Ahí se ve muy claro. En cuanto le reduces el yodo, eso mejora. Casos de un hipotiroidismo límite, oye, tengo los anticuerpos rondando, la TSH de 4 o 5, que sí, que no, porque claro, el tiroides no, salvo algunas enfermedades concretas, una tiroiditis posparto, una inflamación aguda en el posparto, eso te provoca un hipotiroidismo de golpe. Pero el más frecuente, que es el Hashimoto, va poquito a poco, ¿no? El anticuerpo te va comiendo la hormona tiroidea y poco a poco va apareciendo. Entonces tú te pasas unos años en los que la hormona tiroidea está bien, mal, bien, mal. A lo mejor ahí sí que hay un pequeño margen. Optimizas un poquito el selenio, optimizas un poquito la inflamación en general, con dieta, ejercicio. O sea, es general, ¿no? Sí que hay un pequeño margen de mejora. En el embarazo, una dieta alta en selenio, suplementos en selenio, parece que puedan mejorar, disminuir el riesgo de tiroiditis posparto. En la enfermedad de Graves, tener suficiente selenio parece que pueda reducir un puntito la gravedad de cuando afecta a los ojos. Es decir, cositas así. Pero curar una enfermedad tiroidea a base de nutrición, bueno, claro, si tienes un hipotiroidismo por un déficit nutricional gravísimo Claro. en un país tercermundista, sí, claro. Pero eso es una patología muy concreta que no vemos en el primer mundo, ¿vale? Entonces, que hay una enfermedad que tiene una causa perfectamente conocida. En el tiroides, tanto el hiper como el hipo, las causas más frecuentes son autoinmunes. Hay otras, pero las más frecuentes son autoinmunes. Hay un anticuerpo que va al tiroides y hace lo propio, con la dieta no lo vamos a solucionar. Que con la dieta pueda reducir el riesgo de que le avance un poco la enfermedad, no lo tenemos demostrado, pero podría ser. Que reduzcas la inflamación sistémica con medidas generales de dieta, ejercicio, descanso nocturno, autocuidado en general, y que al reducir la inflamación reduzcas el riesgo de enfermedad, puede ser. Por ejemplo, la enfermedad de Graves, el mecanismo, ¿tú sabes cuál es el factor que más se correlaciona con la enfermedad de Graves? ¿Sabes eso de los ojos que salen hacia afuera? Sí. ¿Tú sabes cuál es el factor que más se asocia a que salga exoftalmos? Fumar. Fumar. Entonces, claro, es que son enfermedades autoinmunes que acaban provocando inflamación. Hay otros factores, la cantidad de anticuerpos, el tamaño del bocio, eso son factores pronósticos. Pero el fumar o no fumar es el factor que más incide en que tú tengas exoftalmos o no. Pues sí, todo eso está implicado, pero claro, es que sabemos cuál es la causa. Si la causa es un anticuerpo, que ahora vengas tú a decirme que nutricionalmente no. Podrás optimizar y podrás mejorar resultados, pero no vas a inactivar por completo una enfermedad. Por lo tanto, ya para terminar, Antonio, una persona que esté tomando la pastilla, el Eutirox, la tendrá que estar tomando de por vida, ¿no? Normalmente sí, claro, depende. O sea, esto decimos que sí es de por vida porque el 95% de los casos en el primer mundo es hipotiroidismo autoinmune. Y eso es poco a poco, ¿no? El anticuerpo se va comiendo el tiroides hasta que queda poco y entonces no es suficiente como para abastecerte de hormona. Y eso no hay vuelta de hoja.
tienes que tomarlo de forma crónica. Si tienes un hipotiroidismo por una tiroiditis subaguda, este es una cosa relativamente poco frecuente, pero que 4 o 5 casos al año vemos. En mi consulta yo te diría eso, que ya de 2 a 4 casos al año veo. Es por un virus. Entonces se llama tiroiditis de Kerbein y básicamente es una especie de catarro de tiroides. Típico catarro tontorrón, que el virus te llega al tiroides, te lo inflama y te provoca muchas veces primero un pequeño hipertiroidismo por la inflamación aguda y luego un hipotiroidismo que suele ser transitorio. Entonces ahí o no necesitas levotiroxina o si la necesitas prácticamente siempre suelen ser 4 meses, 6 meses, máximo 1 año y algo. Si necesitas levotiroxina más de 1 año y pico, lo normal es que ya sea para siempre. Otro caso donde puede usarse de forma transitoria en el embarazo. Hay mujeres que tienen tiroides ahí en el límite y que para su día a día, genial, pero no es suficiente para un embarazo. Entonces hacemos un tratamiento durante el embarazo y luego lo retiramos. Entonces, sí, es cierto que casi siempre, en la mayoría de casos, se toma para siempre porque la causa más frecuente es una causa que no se cura, pero hay otras causas un poquito más raras en las que puede ser puntual. Por ejemplo, el hipotiroidismo por amiodarona también suele ser... a veces es hiper, a veces es hipo, porque la amiodarona es otro lío, que ahí no entraremos. Pero a veces provoca hiper, a veces provoca hipo. Ahí también suele ser un tratamiento puntual, pero como norma es para siempre. Pues Antonio, yo creo que hemos hecho una revisión bastante interesante sobre la tiroides, la función tiroidea y por otro lado también la nutrición, estos micronutrientes que son importantes también. Así que nada, dejamos aquí la entrevista. De verdad, muchísimas gracias por estar otro día más con nosotros y ya nos vemos en futuras entrevistas. Perfecto, gracias a ti, la verdad es que me estimula mucho tratar estos temas porque, bueno, precisamente siempre tocamos cosas que me gustan y yo encantado de estar por aquí. Un placer, Antonio. Hasta la próxima. Igualmente, Hasta luego. adiós.